Vamos de una vez con el tema que nos llama la atención desde anoche mismo, cuando el presidente de la República se encarga de explicar la exaltación en torno al sombrero de Carlos Pizarro León Gómez como patrimonio cultural de la nación y símbolo de la paz. Javier. Así es, don Roger. Mire, es un tema muy polémico, está generando demasiadas reacciones, la mayoría obviamente en contra por esta decisión. Yo recuerdo antecedentes complejos, por ejemplo, cuando el señor Fernando Botero hizo un cuadro de Marulanda con su toalla colgada al hombro. También generó la misma reacción. En su momento, el señor Botero dijo que hace parte de la historia y la historia no es ni para buenos ni para malos, sino es un reflejo de lo que lo vivió la sociedad colombiana. Pues bien, más o menos similar es el argumento del gobierno nacional para declarar patrimonio cultural de la nación el sombrero de Carlos Pizarro León Gómez. Este sombrero, según el presidente, que según contó ayer, se lo regaló él mismo en Tolima y fue el sombrero que llevaba el día que lo mataron dentro de un avión que lo iba a llevar a un acto proselitista en Barranquilla. Recordemos que el sicario que lo mató escondió el arma en el baño, fue allá, la sacó y le disparó a Carlos Pizarro León Gómez. El escolta no pudo reaccionar. Bueno, esta persona fue capturada, pero de ahí en adelante se desenvolvieron una serie de acontecimientos complicados. Lo cierto del caso es que hoy, digamos, está en el panorama nacional si es o no conveniente desde el punto de vista político, sociológico, histórico, esta declaración. Veamos cuál es la explicación, en principio, del sombrero, cómo surgió y por qué para el gobierno nacional es un patrimonio cultural en la boca del propio presidente Gustavo Petro. Ustedes recordarán que Pizarro hizo de este sombrero un símbolo de paz. Lo empezó a usar exactamente. El sombrero se lo regalé yo en el Tolima. Tolima usan mucho estos sombreritos así, muy coquetos, de el ala, un ala levantada, el otro no, tal. De esa hay una foto. Nosotros usábamos esos sombreros en las marchas en la vida del frente del M-19, y él se puso uno de esos cuando firmó la paz con el gobierno Virgilio Barco. Rafael Pardo estaba ahí, y después se convirtió en un símbolo a partir de las fotos, sin él proponérselo mucho, y entonces lo mantuvo en los días que vivió después del acuerdo de paz, e incluso alcanzó a ser candidato presidencial con este sombrero hasta que lo asesinaron. Lo asesinaron en un avión, en vuelo. Habían quienes organizaron eso, al parecer el DAS, parte de una historia trágica. Organizó la operación, guardó la pistola en el baño del avión de Avianca, y un muchacho muy joven disparó, y el agente del DAS mató al muchacho para que no hablara. Y vino ya la historia que conocemos. Pero el escolta, que había sido compañero de él en sus propias unidades, que estaba sentado al lado, antes de sentarse Pizarro en el avión, en su asiento, se quitó el sombrero y se lo entregó. En el entierro se puso un sombrero que no era el de él, para que no hubiera interrogantes. El escolta, por alguna razón, quizás una intuición, lo guardó en medio del dolor. Y él, presionado por las circunstancias de una situación de esas que se vive, el asesinato de su comandante que quería mucho, el no poder reaccionar, las críticas que sus propios compañeros le hicieron,
y en la investigación, la persecución de los asesinos contra él, porque era un testigo de alguna manera. Bueno, ¿y por qué apareció a estas alturas el sombrero? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba con ello? ¿Quién la tenía? Aquí la historia en la propia voz del presidente Gustavo Petro. Y hace 2 o 3 días que fui, ellos son varios excombatientes que allá viven, incluso algunos se han vuelto empresarios muy poderosos en Suecia. Han usado un poco su iniciativa y su audacia allí. Nunca han dejado de ser demócratas y guardaron este sombrero, un libro de Carlos Vidales. Carlos Vidales fue fundador del EME, fue un gran intelectual y profesor de una de las mejores universidades de Suecia, doctor. Allá murió. Queremos hacer una biblioteca con su biblioteca, él es hijo del poeta Luis Vidales, fue hijo, que queremos que en la Candelaria quede. Entonces hay que hacer esa labor. La biblioteca de Carlos Vidales en Bogotá, pues abierta al público. Son contenedor lleno de libros. Y nos entregaron el sombrero. Y este sombrero es un símbolo de paz. Ahí está, pues. Ese es el mayor argumento, la principal razón para declararlo Patrimonio Cultural de la Nación. El sombrero es un símbolo de paz. No sé ustedes qué piensan, compañeros, sobre este tema, Roger y Oscar. Bueno, hemos invitado a una persona que es socióloga y que ha tenido, digamos, en el mundo político e incluso sindical. Él toda la vida ha sido del ala sindical del país y tiene conocimiento de todos estos procesos, a José Luis Jaramillo, y pues él va a responder esa inquietud suya y enseguida participamos nosotros. José Luis, buenos días, bienvenido a Clickracia, el poder de la información un clic. Sí, muchas gracias. Oye, pero José Luis, un favor bien grande, no se ve usted, no se le ve sino la cabeza, la frente, o ubique por favor bien el celular, que parece que es un celular desde el cual nos está reportando. Entonces esperemos un instantico, cuando esté bien encuadrado, José nos lo poncha. Mientras tanto, pues a ver, a la pregunta suya, todo lo que se diga de un sector o el otro del país político, pues el otro sector lo va a mirar de manera contraria a como la claridad de quien lo plantea lo tiene. En este caso, el presidente Gustavo Petro habla de un sombrero que es símbolo de paz, pero la derecha, por ejemplo, María Fernanda Cabal, por ejemplo, dice que es una apología al terrorismo, porque él fue Carlos Pizarro León Gómez, dicen ellos, los de la oposición, un terrorista, por tanto está haciéndose apología al terrorismo. José, ¿ya está aquí con nosotros? Sí, yo creo que sí, Roger, qué pena por la ubicación del celular. Sí, muy buenos días a todos. Te agradezco mucho por invitarme a tu programa y a todos los que están en estudio y a todos los oyentes en este momento. Bueno, ¿usted qué piensa pues de esa exaltación del sombrero de Carlos Pizarro León Gómez como símbolo de paz? Por ahí terminamos esta conversación con Javier, y pues especialmente exaltado como patrimonio cultural de la nación. Sí, efectivamente, Roger, los seres humanos tenemos una tendencia a utilizar objetos no solamente para utilizarlos como símbolos de protección, como son los diferentes elementos religiosos. Obviamente, para el caso de los países y las naciones, sus símbolos tienen mucho que ver con su historia. Obviamente, para el caso de Colombia tenemos muchos símbolos, y entre ellos uno de los símbolos más famosos que precisamente tuve la oportunidad de conocer en estos días directamente, porque estuve en el Palacio Nariño en la ciudad de Bogotá, es la espada de Simón Bolívar. Yo decía, bueno, la nación tiene una espada que en última es un objeto de guerra, que es un objeto cual el Libertador utilizó para
defender y libertar a nuestras naciones, y obviamente hoy lo exponemos como uno de nuestros símbolos más importantes. Con esto no queremos, y no quiero, perdón, porque aquí hay que ser muy precavido con ello, Roger, y todos, frente a este nivel de polarización tan grande, no quiero desconocer o no quiero en este momento un paralelo entre lo que era Simón Bolívar y lo que hoy es Carlos Pizarro, no. Lo que quiero significar es qué son los símbolos. Los símbolos son esa manifestación histórica de protección, de reconocimiento, de memoria que garantiza que la gente pueda permanentemente, no importa el tiempo, acordarse de lo que ha pasado y para buscar no repetirlo si fue nefasto o para garantizar de garantizar que sea una cuestión que siempre se reivindique en beneficio de la sociedad. Entonces, para el caso concreto de lo que está pasando en el debate nacional, tú lo dijiste muy sabiamente, como está tan polarizada la sociedad, cualquier hecho se ve de inmediato como una confrontación, un hecho que quiere generar rabia, odio, y no como la manifestación real de lo que decidía manifestar el presidente de la República, que es una manifestación de paz. Claro, en Colombia han habido muchos escenarios de paz, de amnistías, pero este proceso en especial fue muy significativo porque Carlos Pizarro significaba la síntesis de toda esa manifestación, no de la izquierda como la conocemos, que esos son los grandes errores que se desconoce de la historia de los movimientos políticos en Colombia. El M-19 no reivindicó jamás el socialismo. El M-19 jamás reivindicó el comunismo, ni mucho menos a los teóricos de esas corrientes ideológicas. Por el contrario, el M-19 siempre reivindicó el nacionalismo, la democracia, el capitalismo con rostro más humano, y eso era un fenómeno diferente a la guerrilla de las FARC, a las guerrillas del ELN y las otras guerrillas del EPL, el Quintín Lame y las otras que existían en nuestro país. Entonces, ese fenómeno era diferente y como era diferente, permitió de que hoy el presidente de la República propuso y lo generó que este sombrero se convierta en un patrimonio de la nación, como un símbolo de paz, de reconciliación y ante todo de memoria. Eso me parece que son tres temas vitales que en un escenario tan conflictivo como hemos tenido en el país y para las víctimas y para los victimarios que han estado en medio de todo ese conflicto histórico, es un hecho que tenemos que seguir reivindicando. La paz como el único mecanismo y salida para las grandes confrontaciones que tiene nuestra nación. Y me parece que ese hecho es muy bonito y muy significativo para Colombia. Pero qué paradoja, José Luis Jaramillo. Qué tremenda paradoja. Símbolo de paz y no es sino que sea presentado como tal y la pugnacidad se exacerba. Al contrario, aquí inmediatamente explotó la violencia verbal incluso de un lado al otro. Por ejemplo, veamos esta postura apasionada de alguien que está en el sector extremo derecho frente a opuesto al del presidente Gustavo Petro y su exaltación a este símbolo de paz. J.P. Hernández, senador de la República, miren lo que dice. Gustavo Petro acaba de declarar el sombrero del guerrillero Carlos Pizarro como patrimonio cultural. Es impresionante que en medio de tanta crisis que atraviesa el país, problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, ahí están que los mismos de FECODE están protestando, problemas de inseguridad, de orden público, este señor que al parecer se está como enloqueciendo salga a declarar patrimonio cultural el sombrero de un tipo que perteneció a un grupo terrorista que cometió diferentes tipos de crímenes. No sé qué viene ahora, si declarar la hedionda toalla de tiro fijo o las gafas de Santrich, o ahora que son tan cercanos a Mancuso, declarar entonces el sombrero que tenía Carlos Castaño como patrimonio cultural. Bueno, José Luis, ¿qué piensa usted pues? Comentario suyo. Sí, efectivamente, Roger, uno tiene que tener muy claro que hay compañeros en el Senado por todos los partidos políticos que tienen unos puntos de vista que van más hacia el populismo y a generar el caos que hacia mostrar realmente la razón. Realmente este presidente llega con conceptos muy radicales y no le han gustado a la inmensa mayoría de la población. Radicales, ¿por qué? Porque se suponía que las reformas no le iban a gustar a los gremios económicos que fueron los más afectados. Obviamente,
todas las propuestas de reformas, todo lo que se viene haciendo tanto en el agro como en la ciudad, son fenómenos que han generado todas las confrontaciones habidas y por haber. Y hoy, obviamente, han habido unos escándalos muy complejos de corrupción, sumado, obviamente, a los temas que generó las diferentes EPS al irse descalonadamente desarticulando, que era un fenómeno que esperábamos. Lo dijimos hace más de 20 años cuando empezaron a vendernos la imagen nefasta de la ley 100, que salimos muchas veces a protestar contra la ley 100, la ley 50, que eran las reformas que hoy estamos pidiendo, que es curioso. Lo que estábamos pidiendo en esa época era la responsabilidad del Estado frente al sistema de salud y frente a la necesidad de que tuviéramos unos obreros con dignidad, con horas extras, primas y todos esos derechos que ya se tenían, pero que fueron con 2 reformas en 1990 totalmente retiradas y que hoy esos fueron los parámetros que dieron como consecuencia el que llegara el actual presidente de la República. Entonces, Roger y televidentes, ¿qué es lo que ve uno frente a este fenómeno? Utilizar cualquier discusión. Inclusive este muchachito sacó el mercado de la Casa de Nariño. Yo entré al Palacio de Nariño, uno ve que hay más de 100 funcionarios, sin contar todas las personalidades que entran permanentemente de los diferentes países. Yo me imagino que a uno no los vamos a poder atender tampoco como atienden uno a la casa, pues con una aguapanela y con un pedacito de quesito. Hay ciudadanos que hay que atenderlos obviamente con productos y platos, ojalá en lo medida de lo posible como país, de lo más rico que tenemos, no podemos venderle a eso. Entonces, este muchacho salió un escándalo por lo de los mercados. También ha salido escándalo frente a otros temas y obviamente ha quedado en ridículo porque este muchachito, pues tristemente ha venido primero combatiendo a la extrema derecha y a unos expresidentes anteriores y hoy, pues fue en ataque en restre contra este gobierno. Esperemos que la razón nos dé a los ciudadanos de bien, pues que pensamos que todas estas manifestaciones son simplemente símbolos de una nueva Colombia que todos reclamamos, una nueva Colombia incluyente, una nueva Colombia que piense más en esos 45 millones de ciudadanos, que no solamente son el 7% que se benefician de la inmensa riqueza colombiana. Entonces, por eso es que tenemos y estamos reclamando ese derecho. Obviamente, sin vulnerar las grandes conquistas económicas de los empresarios colombianos, que nadie está desconociendo que ellos tienen sus recursos, pero sí creemos que hay que democratizar un poco más esas reformas sociales que son las que en últimas mejoran y dignifican la vida de los humanos. Entonces, frente a ese tema, para no hacerme muy largo y volver como al proceso, yo creo que los símbolos siguen siendo esa manifestación de que los ciudadanos del futuro, que son los que realmente los tenemos que proyectar, lo vean como eso, como una manifestación de paz, como una manifestación de libertad, como es la espada de Bolívar. La espada de Bolívar es un símbolo de libertad. Todos nuestros próceres revolucionarios que se han querido supuestamente levantar en armas contra estos gobiernos ilegítimos, porque asumiendo el derecho a la rebelión contra los gobiernos ilegítimos, pues han asumido la espada de Bolívar como esa gran manifestación de libertad que han reclamado muchos movimientos aquí en Colombia. Ese símbolo, como el sombrero, como la paloma de la paz de Botero, que por cierto hay que reconocer que cuando la sacó Juan Carlos Upegui en una marcha de un sector de extrema derecha, pues casi lo linchan con paloma de paz y todo. Que eso hay que reconocer hasta dónde llegamos frente a las fobias y hasta los señalamientos estúpidos que coger una paloma simbólica de la paz y destruirla en pleno Parque San Antonio, donde precisamente unos años anteriores los paramilitares habían colocado una bomba y habían asesinado a una cantidad de ciudadanos en esta ciudad. Es un fenómeno muy doloroso, muy diciente de lo que significa para este país el no reconocernos, no querernos y no respetarnos mutuamente. José Luis, buenos días. ¿Qué significa desde el punto de vista histórico para las nuevas generaciones un sombrero como este? Porque la historia, por ejemplo, que contó el presidente Gustavo Petro en relación con ese sombrero es muy diciente. No solamente es un sombrero que convirtió a Carlos Pizarro León Gómez en un símbolo, como en su momento convirtió, por ejemplo, la boina del Che Guevara, y es un sombrero que usaba en el momento de su muerte. O sea, históricamente, ¿qué representa eso que pues para muchos puede ser un asunto doloroso, para otros puede ser un ejemplo de lucha por la paz?
Yo me acuerdo mucho y te agradezco mucho la pregunta. Cuando salió Carlos Pizarro con el sombrero se volvió de moda. Le decían el comandante Papito porque salía con su sombrero y obviamente con una actitud que en nuestro país pues no esperaba de un guerrillero. La gente siempre ha esperado pues una actitud más de la boina, como el tipo Che Guevara, pero este hombre simbolizó ese sombrero. El sombrero significaba mucho más, claro, era esa Colombia excluida, esa Colombia del campo, de donde ellos venían haciendo la insurgencia. Si bien el M-19 siempre fue una guerrilla urbana, obviamente en medio de la confrontación militar les tocó desplazarse a los sectores rurales del país. El sombrero siempre ha sido un símbolo de esa lucha, de ese emprendimiento y de esa berraquera de los colombianos. El sombrero no sirvió solamente para liberar al país, porque también nos lo llevaron nuestros llaneros, sino también que ha servido para conquistar todo el territorio antioqueño, porque lo han utilizado nuestros antioqueños para conquistar estas selvas y estas montañas. Entonces, ese símbolo, obviamente, al convertirse en una imagen nacional, porque eso fue lo que se convirtió el sombrero en la cabeza de Carlos Pizarro, y al convertirse en ese símbolo sexual, porque las mujeres empezaron a verlo como el comandante Papito, sirvió también para que diéramos una nueva imagen de lo que sería la nueva paz que se reclamaba en Colombia. Esa paz que siempre ha sido la que excluye a los campesinos, a los que simplemente nos mandan la comida cada 8 días para que nosotros podamos alimentarnos día a día 3 veces, pero a ellos no se les reconoce muchas veces ni sus vías terciarias, ni sus productos agrícolas que cada vez son más costosos, o no se les comercializa el producto para que salga directamente hasta el campo sin intermediarios, para que llegue directamente al consumidor y así el ganancia llegue directamente al campesino. Entonces, ese campesino excluido, que es el que realmente se ha armado siempre, entonces se han dado cuenta que las FARC nació cuando en aquella Marquetalia pues no se les reconoció las mínimas condiciones por unas gallinas y unos marranos que les mató el ejército, y eso se convirtió en una guerra que nos ha costado muchísimos muertos en Colombia, o el nacimiento del ELN. Siempre todas nuestras guerrillas desde el campo, así su accionar muchas veces, como en el caso del M-19, se reivindicarán muchas acciones muy grandes y muy contundentes en las ciudades. Entonces, ese es el símbolo. Me parece que eso es lo bonito, saber reconocer que hay una Colombia profunda, una Colombia que no se reconoce y que sigue siendo la que nos alimenta todos los días, 24 horas. Muy claro, José Luis Jaramillo Galeano, vocero departamental del Cambio, con este tema con el que hemos empezado hoy, que ha generado controversia normal en este país polarizado, pero sus explicaciones, José Luis, nos dan claridad, nos dan, ojo, es bien importante tenerlo en cuenta, la posibilidad a unos y a otros, estoy hablando de los que están en un extremo y en el otro, la posibilidad de reflexionar. Si somos capaces de escuchar y subir a nuestra mente y no bajarlo al vientre la información que usted nos da, con seguridad tenemos aquí, con la razón, la posibilidad de aceptar de una manera menos pasional esta decisión que ya está tomada por parte del Ministerio de Cultura de exaltar el sombrero de Carlos Pizarro León Gómez, el comandante Papito, como usted lo recuerda, y era precisamente ese sombrero el que tenía algo de sex appeal, ¿cierto? De sensualidad, que ahora se convierte, vuelvo y digo, en patrimonio nacional, cultural de la nación. Muchas gracias, José Luis Jaramillo Galeano, muy claro y nos ayuda a entender. Pues Roger, a ustedes lo que intenta uno es como tú alguna vez dijiste, la verdad es una vela en un rincón de una sala oscura que busca iluminar, ojalá, a todos estos ciudadanos que muchas veces nos dejamos confundir por la mentira. Muchas gracias, sí. Y feliz día. Gracias, José Luis Jaramillo Galeano.